amigos, esta lección número 6 va a ser algo teórica. Vamos a empezar viendo las propiedades de la suma de los números racionales. La teoría siempre es necesaria y va acompañando a la práctica y nos permite profundizar. La suma de los números racionales tiene las siguientes propiedades. Cerrada, ahora las explicaremos. Cerrada, uniforme, asociativa, elemento neutro, simétrico y conmutativa. Un conjunto con estas propiedades, repito, cerrada, uniforme, asociativa, neutro, simétrico y conmutativa, se dice que tiene estructura de grupo abeliano o conmutativo. Para recordar esto, les recomiendo la siguiente regla mnemotécnica. Cerrada, una C. Uniforme, una U. Asociativa, una A. Elemento neutro, NE. Simétrico, SI. Y conmutativa, una C. Si la palabra Kuanesic podemos recordarla con mayor facilidad, recuerden, Kuanesic, cerrada, uniforme, asociativa, neutro, simétrico y conmutativa. Y así es más sencillo de recordar. Vamos a irla viendo una por una. ¿Qué significa cerrada? Cerrada significa que si operamos dos elementos de un conjunto, estamos hablando de la operación suma, que es lo mismo que la resta. Si operamos dos elementos de un conjunto mediante la operación suma, el resultado es otro elemento del mismo conjunto. Y nada mejor que la práctica. Vamos a ver si sumamos 2 tercios menos 1/4 más 5 sextos. Todos estos son números racionales. El resultado es otro número racional. Lo pueden hacer ustedes mismos, es una simple suma de fracciones de las que hemos hecho tantas y tantas. Uniforme. Si tenemos estas igualdades, A igual B y C igual D. Si tenemos dos igualdades y sumamos término a término cada una de ellas, el resultado es otra igualdad. Esta es la propiedad uniforme. A más C igual a B más D. Tercera propiedad, asociativa. La propiedad asociativa la van a comprobar ustedes también. Tenemos esta suma de 3 fracciones o de 3 números racionales, 2 tercios menos 1/4 más 5 sextos. Podemos hacer lo siguiente. Primero estos dos y el resultado con 5 sextos. O primero, vamos a alejar este un poquito, 2 tercios. Estos dos, pero claro, hemos de poner aquí el signo más, si no se quedaría multiplicando. Si sumamos estos dos y el resultado con aquel, es decir, asociamos los dos primeros y operamos con el otro, da exactamente el mismo resultado que asociar estos dos y luego operar con 2 tercios. Esta es la propiedad asociativa. Propiedades de la suma de números racionales. Cerrada, uniforme, asociativa, elemento neutro, simétrico y conmutativa. Cerrada. Si sumamos dos o más números racionales, el resultado es otro número racional. Ejemplo, 2 tercios menos 1/4 más 5 sextos igual. Operando obtenemos 5 cuartos. Uniforme. Si sumamos miembro a miembro dos igualdades, obtenemos otra igualdad. A igual B, C igual D. Sumando miembro a miembro obtenemos A más C igual a B más D. Asociativa. A más B más C es igual si sumamos previamente A más B y el resultado con C, que si sumamos A con el resultado de sumar B más C. Elemento neutro. Elemento neutro es aquel que al operarlo con cualquier número racional no lo altera. Es evidente que para la suma es el 0,
puesto que 3/4 más 0 es 3/4. El 0, al sumarlo con un número, no altera tanto por la derecha como por la izquierda. 0 más 5 sigue siendo 5. El 0 operado con cualquier elemento no lo altera. Y a esto se le llama elemento neutro. El siguiente será el elemento simétrico. El elemento simétrico para una determinada operación es aquel que al operar con el elemento correspondiente nos da el neutro de la operación. Veamos. ¿Qué elemento operado con el 5 nos da el neutro de la operación suma? El neutro de la operación suma es el 0. Luego, el simétrico es menos 5. Y en el caso particular de la operación suma, el simétrico recibe también el nombre de opuesto. Repito, el simétrico, en este caso para la operación suma, el opuesto, y el simétrico en general es el elemento que al operar con cada elemento nos da, con el elemento correspondiente, porque cada uno tiene su simétrico, nos da el neutro de la operación. Por ejemplo, el simétrico de 5 es menos 5, y el simétrico de menos 5, pues será 5, porque al operar nos da el 0. 5 y menos 5 son simétricos entre sí. Lo mismo sería, por ejemplo, el 3/4 y menos 3/4 al operar nos da el 0. Tanto por un lado como por otro. Menos 3/4 más 3/4 es 0. Entonces hemos quedado de que simétrico, y en este caso para la suma se llama opuesto, es el elemento que operado con el elemento correspondiente nos da el neutro de la operación. En este caso el 0. Y luego la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, todos sabemos que A más B es lo mismo que B más A. O por poner un ejemplo muy elemental, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Luego, los números racionales con operación suma tienen las propiedades cerrada, uniforme, asociativa, elemento neutro, simétrico y conmutativa, que forman una estructura de grupo abeliano o conmutativo. Elemento neutro. El neutro de una operación es aquel elemento que al ser operado con los demás no los altera. En el caso de la suma es el 0. Ejemplo, 3/4 más 0 igual 3/4. 0 más 5 igual 5. Simétrico de un número es otro número que operado con él nos da el neutro de la operación, que en este caso es el 0. 5 más menos 5 igual 0. Menos 5 más 5 igual 0, que es el neutro de la operación suma. Conmutativa. A más B igual a B más A. Ejemplo numérico, 2 más 3 es igual a 3 más 2. Propiedades del producto de los números racionales. Los números racionales también forman o tienen una estructura de grupo abeliano o conmutativo. Recordemos la palabrita Q, A, N, SIC. Tiene las propiedades también cerrada, uniforme, asociativa, elemento neutro, simétrico y conmutativa. Cerrada. Cerrada significaba que si operamos mediante la operación producto dos números racionales, el resultado es otro número racional, es decir, otro elemento del mismo conjunto. Por supuesto, operando 2/5 por 7/3, el resultado, háganlo ustedes, el resultado, por supuesto, es otro número racional. Uniforme. Propiedad uniforme. Si tenemos dos igualdades, A igual B y C igual D, y multiplicamos término a término estas dos igualdades, es decir, A por C y B por D, el resultado resulta ser otra igualdad. Y asociativa. La propiedad asociativa, imaginemos que tenemos tres números racionales. Podemos 2/5 por 7/6, 3/4. Podríamos multiplicar estos dos y el resultado por el otro, o 2/5 multiplicarlo por 7/6 por 3/4. Es decir, efectuar primero 7/6 por 3/4 y el resultado por 2/5. Ustedes pueden hacerlo perfectamente, que ya en esto somos expertos,
Y esto significa la propiedad asociativa. Podemos asociar aquí, hacer primero esta operación y el resultado por el otro, o hacer primero esta operación y el resultado por el anterior. Por lo tanto, tiene también la propiedad asociativa. El producto de números racionales también tiene estructura de grupo abeliano o conmutativo. Propiedades: cerrada, uniforme, asociativa, elemento neutro, simétrico y conmutativa. Cerrada. El producto de dos o más números racionales es otro número racional. Ejemplo: 2/5 por 7/3 operado igual a 14 partido por 15. Uniforme. Si multiplicamos miembro a miembro dos igualdades, obtenemos otra igualdad. A igual B, C igual D. Multiplicando miembro a miembro, obtenemos A por C igual a B por D. Asociativa. A por B por C, podemos multiplicar A por B y el resultado por C, o multiplicar A por el resultado de operar B con C. El neutro de la operación producto es el 1. 3/4 por 1 es 3/4, o 1 por 5 es 5. El neutro es el elemento que al operar no nos altera el elemento operado. Cualquier elemento multiplicado por 1 se nos repite exactamente igual. Por tanto, el 1 es el neutro de la operación producto. Simétrico. El simétrico de la operación, por ejemplo, ¿cuál será el simétrico de 5? El simétrico de 5 será aquel número que operado con el 5 nos dé el neutro de la operación producto, que sabemos que es el 1. Nos tiene que dar 1. El simétrico de 5, por tanto, es 1/5. El simétrico, en el caso de la operación producto, recibe el nombre también de inverso. Así como el simétrico o inverso de 3/4 será 4/3, que es el 1. Y por último nos queda la propiedad conmutativa. Todos sabemos que A por B es igual a B por A. O por poner un ejemplo muy elemental, 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. Es casi un refrán decir que el orden de los factores no altera el producto. Neutro. El neutro de la operación producto es el 1, pues cualquier número operado con el 1 no se altera. Por ejemplo, 3/4 por 1 igual 3/4. 1 por 5 igual 5. Simétrico. El simétrico de un número es otro número que operado con él nos da el neutro de la operación, en este caso el 1. 5 por 1/5 es igual a 1/5 por 5 igual 1. Decimos que 5 y 1/5 son simétricos entre sí. Conmutativa. A por B es igual a B por A. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. 2 por 5 es igual a 5 por 2. Y ahora vamos a ver las propiedades del cociente de números racionales. Cerrada. Sí es cerrada. 2/5, por ejemplo, dividido entre 6/7. Si multiplicamos en cruz, 2 por 7, 14. 6 por 5, 30. Pueden simplificar si quieren. Lo que nos interesa es ver que el cociente de dos números racionales es otro número racional. Por tanto, tiene la propiedad cerrada. Uniforme. Si tenemos dos igualdades, A igual B y C igual D, si dividimos término a término, obtenemos otra igualdad. A partido por C es igual a B dividido por D. Propiedad uniforme, por tanto, si dividimos término a término dos igualdades, obtenemos otra igualdad de números racionales. Propiedades del cociente de números racionales. Cerrada. El cociente de dos números racionales es otro número racional. Ejemplo, 2/5 dividido entre 6/7. Operando, obtenemos igual 7 partido por 15. Uniforme. Si se dividen miembro a miembro dos igualdades, resulta otra igualdad. A igual B, C igual D, dividiendo miembro a miembro, A partido por C igual a B partido por D.
El cociente de números racionales no tiene la propiedad asociativa. Veamos. A partido por B dividido entre C partido por D dividido entre E partido por F. Vamos a asociar primero de esta forma. Veamos qué resultado se obtiene. Primero vamos a hacer la operación del interior del paréntesis, multiplicando en cruz A por D en este sentido, y ahora C por B dividido E por F. Volvemos otra vez a multiplicar en cruz. Primero en este sentido queda en el numerador A, D, F. Y en el denominador E, C, B. Y ahora vamos a asociar de la otra forma. Tenemos A partido por B dividido C partido por D dividido E partido por F. Vamos a asociar de esta forma. Primero A partido por B dividido, y vamos a efectuar la operación del interior del paréntesis, CF y ED. Y ahora, esta división, volvemos a multiplicar en cruz, como ya sabemos, AED, AED y CF, B. Observamos que los resultados son diferentes. ADF, el numerador de la primera asociación, es distinto que el de la segunda y el denominador también. Por tanto, la propiedad no tiene la propiedad asociativa, el cociente de números racionales. Vamos a hacer un ejemplo numérico. El cociente de números racionales no tiene la propiedad asociativa. Observemos en el siguiente ejercicio. Primera posición del paréntesis. Operando, obtenemos un resultado. Segunda posición del paréntesis. Operando, obtenemos un resultado diferente. Evidentemente, no tiene la propiedad asociativa. Vamos a comprobarlo con este ejemplo numérico. Tenemos estos cocientes de fracciones. Vamos primero a asociar de esta forma. Vamos a operar. Primero, lo que está en el interior del paréntesis, 2 por 6, 12, y 7 por 5, 35. Y luego, dividido por 4 tercios. Volvemos a multiplicar en cruz. 12 por 3, 36. 4 por 35, 4 por 5, 20, 4 por 3, 12 y 2, 14, 140. Podemos dividir por 2, 18, la mitad de 140, 70. Podemos también dividir por 2, numerador y denominador, y queda 9 partido por 35. Y vamos a comprobar que si asociamos de esta otra forma, 7 sextos dividido entre 4 tercios, simplemente obtendremos otro resultado. 2 quintos dividido, haciendo la operación del interior del paréntesis, 7 por 3, 21, 4 por 6, 24. Y ahora, multiplicando en cruz, 2 por 24, 48, 21 por 5, 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Podemos dividir 8 y 4, 12. 12 es múltiplo de 3. 5 y 1, 6. También es múltiplo de 3. Recuerden que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Dividiendo 48 entre 3 es 16. Y dividiendo 105 entre 3 nos da 35. Observamos que los resultados son diferentes. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con esto. Por tanto, cuando tengamos varias divisiones de fracciones, es indispensable que haya un paréntesis indicando cuál es la operación que tiene prioridad operativa. Y una observación, tampoco tiene la propiedad asociativa si tenemos un cociente y un producto de fracciones. Vamos a verlo con un ejemplo. A partido por B dividido entre C partido por D y multiplicado, vamos a asociar así, por E partido por F. Vamos a resolverlo asociando aquí y luego asociando en el otro lado y veremos que obtendremos distintos resultados. Con esto hay que tener mucho cuidado. El paréntesis es imprescindible para indicar la operación que debe hacerse. Multiplicando en cruz tenemos A por D y C por B por E
por F. Y ahora, producto, numeradores entre sí y denominadores entre sí. A, D por E, A, D por E, y en el denominador C, B, F. C, B, F. Vamos a asociar de la otra forma. A partido por B dividido, ahora asociamos aquí, C por D por E por F. Primero vamos a efectuar la operación que está en el interior del paréntesis. A partido por B dividido, numerador por numerador, C por E, y denominador por denominador, D por F. Y ahora, como cociente de fracciones que es, multiplicamos en cruz, primero en este sentido y luego en el otro. Tenemos A, D, F y C, E, B. C, E, B. Por tanto, observamos que los resultados son diferentes. Conclusión: cuando tenemos productos y cocientes, debemos de indicar la prioridad operativa mediante un paréntesis, y no tienen, desde luego, la propiedad asociativa. Si tenemos un cociente y un producto de números racionales en este orden, tampoco existe la propiedad asociativa. Obsérvese la primera posición del paréntesis. Operando, obtenemos un resultado. Obsérvese la segunda posición del paréntesis. Si operamos, obtenemos un resultado diferente. Luego, en este caso, no existe la propiedad asociativa. Vamos a comprobarlo con un ejemplo numérico. Si tenemos estas fracciones y asociamos así, obtendremos un resultado. Es decir, si hacemos primero el cociente y luego el producto, y si asociamos de esta otra forma, obtendremos otro resultado. Por favor, lo comprueban ustedes. De todas maneras, ya saben que cualquier operación que hagamos aquí está reflejada en el libro de texto complementario y explicada paso a paso. Sin embargo, si tenemos primero un producto y luego un cociente, vamos a ver. A partido por B por C partido por D dividido entre E partido por F. Vamos primero a asociar así. Veremos que aquí no importa, pongamos como pongamos el paréntesis, nos va a dar lo mismo. Primero el producto. Numerador por numerador, A por C. Denominador por denominador, B por D. Dividido, E por F. Y ahora como cociente en cruz. Primero en este sentido. A, C, F. Y luego en este otro. E, B, D. Vamos a asociar de la otra forma. A partido por B por C partido por D dividido entre E partido por F. Ahora asociamos así. Veremos que obtendremos el mismo resultado. A partido por B por, vamos a efectuar este cociente en cruz, como ya sabemos hacer, C por F, C, F y E por D. E por D. Numerador por numerador, A, C, F y denominador por denominador, B, E, D. ACF, ACF. EBD es lo mismo que BD. Ya saben que el orden de los factores no altera el producto. Por tanto, cuando primero hay un producto y luego un cociente, da igual cómo asociamos. Sin embargo, yo aconsejo en estos casos que siempre se ponga el paréntesis para indicar la prioridad operativa. ¿De acuerdo? Si primero figura el producto y luego el cociente, en este orden, no importa el orden operativo. Observemos en el ejercicio la primera posición del paréntesis. Operando, tenemos un resultado. Obsérvese la nueva posición del paréntesis. Operando, obtenemos el mismo resultado. Luego, no importa el orden operativo. Como ejemplo numérico de lo que acabamos de ver, tenemos, entre paréntesis, 2/5 por 7/6 dividido 3/4. Esta es una forma de asociar, y esta otra, 2/5 por, y entre paréntesis, 7/6 dividido por 3/4. Tenemos primero un producto y luego una división. Observaremos que el resultado en este caso es el mismo. Ejemplo numérico. Primero hemos de realizar la operación del interior del paréntesis. Obsérvese la primera posición del paréntesis. Operando, obtenemos 28 partido por 45. Obsérvese la segunda posición del paréntesis. Operando,
obtenemos el mismo resultado, 28 partido por 45. Luego es evidente que no importa el orden operativo. Evidentemente, el cociente no tiene la propiedad computativa. No es lo mismo repartir 5 caramelos entre 3 niños que repartir 3 caramelos entre 5 niños. Esto nos lleva a más comentarios. En la siguiente lección seguiremos con algunas propiedades que todavía nos quedan. La teoría es necesaria para poder profundizar. Ya saben que cuentan conmigo, seguiremos adelante.